Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el presidente Juan Manuel Santos, y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que el artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla. Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho a los niños, niñas y adolescentes. Subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como lo son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las delegaciones del Gobierno Nacional y de FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas y garantías de seguridad. Suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años y que a continuación se consigna. Introducción. La terminación de la confrontación armada significará el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole. No queremos que haya una víctima más en Colombia. El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. El acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos que, sin embargo, constituyen un todo indisoluble. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final, que es además una garantía de transparencia. Una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país, a concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. El punto 1 contiene el acuerdo Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad. Contribuir a erradicar la pobreza y promover la igualdad. El punto 2 contiene el acuerdo Participación Política, apertura democrática para construir la paz. Requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político y fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad, además de transitar en un escenario en el que impere la democracia. En el punto 3 contiene el acuerdo cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que tiene como objetivo
la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre Fuerza Pública y FARC-EP. También al país para la reincorporación de FARC-EP a la vida civil. La reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. El punto 3 también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. El punto 4 contiene el acuerdo Solución al problema de las drogas ilícitas. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. El punto 5 contiene el acuerdo Víctimas. El acuerdo crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que contribuye a la lucha contra la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El punto 6 contiene el acuerdo Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de diferentes maneras a garantizar la implementación del acuerdo final. Punto número 1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral. O RRI. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado, destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural, niñas, niños, hombres y mujeres. Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las zonas de reserva campesina, ZRC, y demás formas de asociatividad solidaria, que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. Principios del acuerdo final. La transformación estructural, es decir, la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia. Igualdad y enfoque de género. Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derecho que independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, a la propiedad de la tierra y proyectos productivos.
Bienestar y buen vivir. El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales. Priorización. La política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y vulnerables y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto. Integralidad. Asegura la productividad mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra y con otros medios que permitan agregar valor, además del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad. Restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento. Regularización de la propiedad, es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de tierra. Derecho a la alimentación. Participación, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes. Beneficio, impacto y medición. Debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y en el menor tiempo posible. Desarrollo sostenible, es decir, es ambiental y socialmente sostenible. Otro principio del acuerdo es la presencia del Estado. Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra. Con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 111, Fondo de Tierras para la RRI, se nombran 3 millones de hectáreas. Y en el punto 115, la formalización masiva de la propiedad rural, es decir, 7 millones de hectáreas. Durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la reforma rural integral de 10 millones de hectáreas. Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, las que provendrán de las siguientes fuentes. Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. Tierras recuperadas a favor de la nación, es decir, baldíos, indebidamente apropiados u ocupados. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Tierras inexplotadas, tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública. Tierras donadas. El Gobierno Nacional adelantará gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra. Subsidio integral de compra y el crédito especial para la compra, que se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada a largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria. ¿Cuáles son las personas beneficiarias? Los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y del crédito especial serán trabajadores o trabajadoras con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabezas de familia y a la población desplazada. Acceso integral. En desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir y de integralidad, además del acceso a la tierra, el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación,
adecuación de tierras y recuperación de los suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Con el propósito de regular y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de tierra, de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella, y como garantía contra el despojo de cualquier tipo. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente con sujeción al ordenamiento constitucional y legal todos los predios que ocupa o posee la población campesina. En desarrollo de este propósito, el Gobierno adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y organizaciones. Garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural. Y en el marco de la jurisdicción agraria, se cree que el Gobierno asegurará la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad. Tierras inalienables e inembargables. Con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las personas beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o subsidio integral para la compra y los baldíos, estos y aquella serán inalienables e inembargables por un periodo de 7 años. Restitución. El Gobierno Nacional y FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. Un sistema general de información catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y ejecute en el marco de la autonomía municipal. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva. El Gobierno Nacional desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y, de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial. Programas de desarrollo con enfoque territorial. PDET. El objetivo es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure. Criterios de priorización. El proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo. Planes de acción para la transformación regional, para cumplir con los objetivos de los PDET. Habrá mecanismos de participación activa de las comunidades. También habrán medios donde los PDET serán mecanismos de ejecución en las zonas priorizadas y tendrá un seguimiento y una evaluación. Planes nacionales para la reforma rural integral. Infraestructura y adecuación de tierras. Se mencionan la infraestructura vial y la infraestructura de riego y drenaje para la economía campesina. Desarrollo social, salud, educación,
vivienda, erradicación de la pobreza. Salud. La adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas en la prevención, promoción y atención en salud. Educación rural. La cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a las necesidades de las comunidades. Vivienda y agua potable. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Subsidios, generación de ingresos y crédito. Mercadeo. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la promoción de asociaciones solidarias, financiación o cofinanciación de centros de acopio, la promoción en los centros urbanos de mercados, diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales, formalización laboral rural y protección social, la promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad, el fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos. Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplen de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios: el desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas, establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición,